Mi nombre es Fabiola Lalinde. Soy la madre de Luis Fernando Lalinde, que fue detenido, desaparecido, torturado, que fue por en el proceso de paz de Belisario Betancur. Él no me dijo para dónde se iba, porque ya cuando yo me di cuenta que él estaba comprometido con toda esta gente en ese proceso de paz con Belisario, le había advertido que eso era de mucho peligro, porque yo había vivido la violencia de este país desde mi lejana infancia, porque papá fue finquero y nos tocaron las chusmas liberales y conservadoras. Y después se vino cuando ellos, los liberales y los conservadores, se abrazaron, se perdonaron y empezó el Frente Nacional. No es que yo estoy mal de esto. Había empezado el Frente Nacional, entonces todos pensamos pues que ya había llegado como la paz y la cuestión, y resulta que no, que ellos volvieron eso algo que era milimétrico entre liberales y conservadores. Un liberal era primero el presidente, apenas terminaba le tocaba el turno a los conservadores y todos tenían que ser conservadores y liberales y de cuestión milimétrica, y no admitieron a nadie más. Y ahí es cuando empiezan a aparecer también, cuando nacen las organizaciones, los grupos guerrilleros. Y después se viene pues ya toda la violencia que nos ha tocado vivir, que todo el mundo habla de 50 años, sí, 50 años para los que son menores de 65 años, que no les tocaron las chusmas liberales y conservadoras, que de eso pues quedó muchas secuelas y mucho dolor, y a muchos perdieron sus papás por los liberales o por los conservadores. Eso fue muy violento. Entonces por eso hablan de los 50 años, porque empiezan a contar desde las FARC. Y yo cuando me di cuenta de Luis Fernando, y fuera eso que había virado para el marxismo, y él había hecho el bachillerato en el seminario de aquí, en el seminario menor, y tuvo hasta vocación de marianista, y era muy cercano a los de la teología de la liberación. Y entonces cuando yo le pregunté a él que por qué había hecho ese viraje, que yo no me había dado cuenta, porque él estaba en el marxismo, pues yo no me había dado cuenta, porque él siguió yendo a las comunas, que allá en el seminario los mandaban a hacer la catequesis a los barrios populares. Entonces él iba al barrio popular, a Santo Domingo, a todos los de allá. Entonces pues para mí era normal. Él viró para el marxismo, pero siguió yendo a todos sus cosas que él hacía, a todas sus experiencias, y a trabajar con la gente en los barrios. Entonces yo estaba tranquila. Cuando ya me di cuenta que estaba militando con la izquierda, sí me quedé muy preocupada, porque el 9 de junio de 1984 estábamos los dos viendo el noticiero un sábado. Yo estaba así sentada en mi silla y él estaba al pie mío, cuando aparecieron las Madres de Mayo en un coliseo con las fotos de las hijas y los hijos, y con sus pañoletas pues con los hijos hijas desaparecidas. Y entonces yo le dije a Luis: ay, mi hijo, ¿qué sentirá una mamá con un hijo desaparecido? Y pues yo me acuerdo de eso y todavía me estremezco. Y me dijo: mamá, es que en Colombia también hay desaparecidos. Y le dije: no, mi hijo, eso es en las dictaduras militares, en la Argentina y en Chile. Aquí no hay desaparecidos. Sí, mamá, yo tengo dos compañeros hermanos que fueron desaparecidos, y un sindicalista que habían desaparecido en esos días. Y le dije: no, mijo, qué pena, pero Colombia es la democracia más antigua y estable de América Latina, y no sigamos discutiendo por eso, dejemos las cosas así. Allá está pues todo lo que ha tenido que ver como con la parte de la violencia de la gente, pues de los desaparecidos y eso. Pero hay una parte que a mí me parece que es muy importante, aunque allá estaba así y hablan de ella,
pero es también tener una sala o algo muy especial a los defensores de derechos humanos que fueron asesinados. Tener así como hay salas especiales de desaparecidos y eso, tener una sala permanente de quiénes fueron ellos, que están el doctor Héctor Abad Gómez, el doctor Jesús María Valle. Sí, cuando Héctor Abad Gómez asesinaron 4 de una vez, que eran unos genios. Fernando Vélez Vélez, que era antropólogo, era abogado, él tenía no sé cuántas cosas, era experto en indígenas y en no sé cuántas cosas. El otro que era médico. Yo nunca superé la etapa del porqué de mi infancia, todavía la tengo. Y entonces me dio, cuando estábamos con los desaparecidos, me dio por investigar de dónde había salido aquí la desaparición forzada. ¿Y sabe de qué me la encontré? Por el triunfo de la Revolución Cubana. Y ahí es cuando nace el Estatuto de Seguridad y empiezan a desaparecer gente, porque entonces los marxistas eran comunistas y entonces era un peligro para el Estado. Y sale ese Estatuto de Seguridad y empiezan a desaparecer y a asesinar gente. Pero como aquí, y se demoraron cuántos años para sacar la ley sobre desaparición forzada, como de 10 años, y no quedó acorde con las normas internacionales. La mayoría de la gente protestó que cómo se ocurría hacer un museo Casa de la Memoria en pleno posconflicto, en pleno conflicto, que eso lo habían hecho los países, se sacaron a España, a Alemania y a todos esos países, porque han tenido que no, que ellos hicieron esos museos, pero cuando ya se había acabado el conflicto, que cómo se les ocurría hacer aquí un museo sin estar todavía en posconflicto. Entonces cuando eso, yo les decía, pues si vamos a esperar que aquí haya posconflicto, van a pasar 500 años y nunca vamos a tener nada. Pues que empiecen a hacer eso y empecemos a trabajar la paz y empezar a trabajar desde ahora y que la gente se entere qué es lo que está pasando en este país, que la gente no sabe.